Gracias, Paco. Y lo tercero, no, me quedan dos cosas más. Bueno, lo siguiente es la memoria anual. Yo a los PI ya los etiqueté en el documento. Espero que les haya llegado. Bueno, solo tengo acá 2 PI, pero la idea es que eso se pongan a trabajar lo antes posible, aunque ustedes estén a cargo de las líneas, eso obviamente no significa que están solos, la idea es que ustedes se puedan ir organizando con sus propias líneas, y para completar la información que está ahí. Todo el resto está asignado o a Pato o a la María Eugenia, algo cortito, o a mí. Así que en las próximas 2 semanas vamos a estar trabajando a full para tener el primer borrador de la memoria. La memoria es, al final, lo más importante, es el documento con el que nos va a evaluar Milenio. Todos los indicadores están ahí, ya todos los datos nosotros ya los subimos, el lunes hay que mandarlo. Y la idea es sacarle lustre a todo lo que hicimos el primer año y poner como un poco de qué vamos a hacer en los 2 años que quedan para ya poder mostrarle a Milenio que merecemos ser renovados o convertirnos en instituto. Así que es un llamado en el fondo para que le pongan ganas a ese documento, que no es algo tan superfluo. Es importante que se piense bien qué van a decir por cada línea y se muestre toda la cantidad de todos los resultados que se puedan. Eso. Y lo último, el seminario internacional. Nosotros nos hemos estado juntando un grupo para ver cómo va a funcionar eso. Nosotros ya tenemos fecha, va a ser el 30 de noviembre, ya tenemos 3 confirmados, tenemos a la Florencia Torche, a Kel Salvanes y a Douglas Macy. Ellos ya, la semana pasada y ya me mandaron carta de confirmación, así que ya están todos confirmadísimos. Nosotros estamos postulando a fondos adicionales, nosotros ya tenemos plata del Milenio mismo, pero estamos postulando a fondos de la universidad para poder hacer un evento lo máximo posible en impacto. Vamos a hacer algo un poco mixto, vamos a invitar a tomadores de decisiones, ojalá a subsecretarios de que puedan participar, ya sea en un panel o como expositores, y quedamos finalmente en que no vamos a hacer un call abierto, aunque sería revisable eso igual, pero la idea es que ya tenemos para un día 3 expositores más, que personas del núcleo también puedan participar ahí. Y aparte de eso, al día siguiente, el primero, vamos a hacer dentro de varias actividades, una que va a ser invitar a estas personas a hablar con el núcleo y podamos poder discutir ahí lo que estamos haciendo en investigación y ver quizás dónde ellos podrían aportar si es que pudiesen. Así que eso. No sé, ¿alguien tiene algún comentario o pregunta? No, qué bueno, nomás que ya ha avanzado bien lo de la cosa internacional, eso sí que... Y ya se mandó el proyecto, la petición de fondo a Casa Central, ¿cierto? Sí, ya se mandó hace un par de días. Ya, excelente. Sí, Ya. tiene buena cara, yo creo que nos va a ir bien con eso. Yo Gracias. quiero ver si me escuchan. ¿Me escuchan? Sí, Jorge. Ya, listo. No, eso nomás. Es que voy en el auto y yo voy con el viéndolo, voy concentrado, así que no se ocupen. Y quería saber ¿Estás si concentrado manejando o concentrado en esto? Pues? manejando y en usted. Por Así favor. O sea, puedes hacer 2 cosas a la Por vez. favor. Oye, que algunos podemos en esto, otros no. lo otro, Fran, que quería comentar al equipo era que recibimos la noticia de que este año sí vamos a poder postular al proyecto de proyección al medio externo de PME. Así que ahí hay unos fondos, 5.800.000 para actividades de difusión que habíamos planeado con el Sí, ya Néstor hemos hablado un el año poco, pasado. ¿no? Que queremos hacer algo más de inmigrante y como también ya vamos a empezar de a poquito a combinarnos con el núcleo de inmigración. Yo creo que por ahí nos vamos a ir nomás, ¿no? Sí. Sí. Así que se viene un año movido en ese sentido. Ya. Sí, yo creo que eso es como algo bueno de que agarrarse, porque después ya, yo creo que a mediados de año tenemos que empezar a juntarnos específicamente a hablar del tema de la continuidad del núcleo.
en mi experiencia sí es algo que no podemos dejar hasta el final. Ya vienen como voló el primer año, ya está volando el primer semestre el segundo, y tenemos que pensar si vamos a ir a postular a la renovación o de una dividir los huevos y postular a un instituto. Y si hacemos la postulación a un instituto, yo creo que sería buena idea ver la posibilidad de hacerlo en conjunto con otro núcleo que sea afín, podría ser una buena estrategia. Así que eso es algo también que para que lo vayan pensando, porque si no, si esto no lo vemos con tiempo, nos va a agarrar el tercer año, vamos a estar con el cierre y nos va a costar mucho darle continuidad, y lamentablemente la mayoría de los núcleos desaparecen después de 3 años o 6. Y convertirnos en otra cosa, que yo creo que es lo que tenemos más a mano en un instituto, tenemos el potencial, y yo creo que lo estamos haciendo bien, estamos mostrando incidencia, estamos mostrando vinculación con los distintos públicos, estamos haciendo investigación, el fondo asociado yo creo que va a resultar, así que es algo que le pongamos ganas después para trabajar en eso. Súper. Y el Yo creo- fondo de investigación asociada me ha llegado solo una postulación. Estoy escribiendo las dos, así que calma, va para ahí, va para ahí. No, sí, no es un deadline duro el de hoy día, así que llegan durante la próxima semana. Vamos a ver si Es que si los hay más uploads. deadline, lo dejo de hacer, entonces ese es el punto, si tiene que ser ya. Sí, no, el deadline es hoy día. Si no lo mandan hoy día a las 12 de la De aquí a noche, ya de aquí a la fuera. medianoche salen, de aquí a la medianoche van a salir. Sí. ¿Cómo te Así que- temen, Fran? Así que los esperamos con ansias para ya poder, ojalá ya la próxima semana, cerrar el tema y que poder transferir los fondos y que se pongan a trabajar. Así que muy bien, muy buena la postulación que llegó, así que muy contenta de eso. Y lo último que les quería también comentar es que tuvo toda esta discusión de Milenio sobre los adjuntos. Obviamente regularon, ahora sí van los adjuntos, los indicadores aceptan a los adjuntos, pero yo creo que igual podríamos darle una vuelta a ver quiénes podrían pasar a jóvenes, que en el fondo es como más valorado por Milenio, pero es como lo mismo. Y podríamos ahí ver si podemos hacer algún tipo de modificación más en papel que en la práctica, pero algo que podría ser más valorado por Milenio. Así que eso lo podemos ir viendo con calma. Así que eso por mi lado. Súper. Yo creo que ya podríamos comenzar entonces con este cuarto Journal Club. En el correo había puesto Vale. tercero, pero este es el cuarto, que va a estar a cargo de Fernando Ponce, quien hace poquito se fue a la Escuela de Psicología, a la Facultad de Psicología en la Universidad de Talca. Fernando era de la Católica, se fue a Talca hace poquito. Su investigación es sobre la calidad de las medidas de autorreporte en psicología, e integra tanto la perspectiva de los procesos cognitivos involucrados en la instancia de respuesta a ítems como el modelamiento de variables latentes y efectos en método en medición. Fernando hoy nos va a presentar un paper que trabajó junto a David Torres, Álvaro Vergés y Víctor Arias. Así que, Fernando, somos todos oídos y ya tienes la opción de poder compartir pantalla para la presentación del paper. Perfecto, tienes razón. Gracias, Patricio. Hola a todos. Gracias por la presentación también. Déjenme corregir aquí algunas cosas relacionadas con el tema cámaras, que no me gusta ver tantos controles. Ocultar panel de video. Vale. Dígame, ¿se puede ver se ve la presentación? Sí, pero están ahí sí. Ahí se ve full screen, sí. Sí. Ya, perfecto. Bueno, entonces vamos a dar inicio a esta cuarta jornada de Journal Club, donde tengo el gusto de presentarles un artículo que se denomina Efectos de reacción en medición, en instancias en donde perdemos perdemos los árboles por el bosque, a diferencia del refrán original. Ya vamos a ir viendo por qué eso está en un sentido inverso, de hecho. Este es el artículo en cuestión, entiendo que Patricio, se los compartió. Como mencionaba también, entre los que son miembros del núcleo, David, conmigo trabajamos
del trabajo de mi tesis doctoral. Quien me la guió fue Álvaro Vergés, y Víctor Arias fue miembro también de la comisión. Es un trabajo que de alguna forma, si bien, como ya lo mencionaba Patricio, corresponde en buena medida al foco que yo me dedico, que es la evaluación en psicología, ya vamos a ir dando cuenta, y vamos a tener probablemente la instancia de discutirlo, tiene mucha aplicabilidad en otros contextos. Entonces, sin dilatar más el tema, les cuento un poco. Como ya les menciono, las escalas de autorreporte es el ámbito donde me quise involucrar por un sentido práctico en primer lugar. Es en esencia, es una medida ubicua que está prácticamente en todo ámbito de evaluación desde el punto de vista de la psicología. En los últimos 30, 40 años ha sido una de las estrategias metodológicas de recolección de información que ha crecido enormemente en cuanto a aplicabilidad, por diversas razones que no voy a exponer en este momento, pero entre la más sencilla es el mero hecho de la sencillez que es para aplicar, a diferencia de lo que son otro tipo de estrategias de recolección. Entonces tiene un amplio uso en medición de atributos psicológicos, pero también de alguna forma entendemos que las escalas de autorreporte en el marco de encuestas más amplias también de alguna forma recogen información sobre opinión, y también tienen un uso en la elaboración, evaluación de indicadores que tengan un ámbito de interés social o político. Entonces este trabajo, además de ir en la línea de lo que es el autorreporte, también de alguna forma involucra a los participantes, o que también los conocemos como encuestados, dado que el proceso de completación de escalas de autorreporte es un proceso en buena medida introspectivo. Es la persona que en la instancia de evaluación lo que está haciendo es reflexionar sobre sus conductas, reflexionar sobre las afirmaciones que está viendo, y con el propósito de llegar a una suerte de respuesta con respecto a lo que se le está en ese momento preguntando. Lo cual implica, en un sentido, si quieren verlo como desde un énfasis más cognitivo, la ejecución de distintos procesos de respuesta, la comprensión, el juicio, la recuperación de información, según lo que plantean varios teóricos, pero que a su vez, tempranamente, cuando los teóricos de la evaluación y psicometría planteaban la amenaza de la presencia de potenciales respuestas estereotipadas. Probablemente todos la que más deben conocer es la clásica respuesta o el estilo de respuesta aquiescente, es decir, responder de una manera afirmativa independientemente del contenido de la afirmación. Hay otro tipo de respuestas estereotipadas, hasta los sesgos de espacio, el sesgo confirmatorio, que quizás también les puede sonar, y tempranamente, con el propósito precisamente de controlar o compensar la emergencia de este tipo de formas estereotipadas de respuesta, y con el propósito precisamente de tener una suerte de medida un poco más genuina de lo que nos interesa en este caso evaluar, se planteó la inversión de ítems como una estrategia para controlar respuestas de este tipo. Entonces, en términos sencillos, la inversión de ítems no es más que el hecho de que elaboramos afirmaciones que están redactadas, no solamente en un sentido directo, como sale aquí en el ejemplo, a propósito de un ejemplo de una escala de personalidad, particularmente de la faceta de neuroticismo, en cuya instancia nosotros tenemos una escala de respuesta que por lo general se mueve en rangos de 1 a 5, 1 a 7, en donde en este caso en particular la persona puede responder si está muy de acuerdo con la afirmación o muy en desacuerdo con la misma. Y volviendo un poco a la definición de los tipos de ítems, nosotros tenemos un tipo de ítem particular en donde se le pregunta a las personas si en general tienden a sentirse tensas, como una suerte de instancia general a lo largo de la vida, como una suerte en ese sentido de indicador de lo que sería el neuroticismo. Y por parte, cuando les explicaba un poco, cuando les mencionaba el tema de la inversión de ítems, podríamos entender que este mismo ítem directo puede redactarse, puede entenderse bajo dos modalidades de ítem inverso, que la primera es simplemente hablar de lo que entendemos como serían los adjetivos, es decir, en lugar de sentirme tenso, me puedo sentir emocionalmente estable, o utilizando las negaciones, es decir, no me siento tenso. La idea a la base de estos tres tipos de ítems en que en su conjunto son psicométricamente equivalentes. Y
y por equivalencia psicométrica, lo que entendemos es que tienen el mismo grado de medición de lo que es como indicador del rasgo de interés, y que forman parte, más bien con lo que sería la teoría de medición en general, pero un atributo puede definirse en función de una muestra de observables, y en ese sentido, tanto ítems directos como opuestos, o inversos, mejor dicho, se pueden considerar equivalentes desde ese punto de vista. Ahora, la noción de equivalencia se basa en el hecho de que una persona que, siguiendo un poco el ejemplo que les mencionaba anteriormente, si tenemos ítems que están redactados en un sentido directo y, como se muestra aquí en la figura, muestran un alto nivel de acuerdo porque tendrían en ese sentido un mayor nivel del rasgo de interés, cuando nosotros les preguntamos por las preguntas inversas, la expectativa sería que equivalentemente respondan muy en desacuerdo. De modo que una vez que recodificamos los ítems inversos, que es un aspecto que tiene que hacerse de cara al cálculo de una suerte de puntaje del rasgo de interés, todos los ítems de alguna forma estarían mostrando este nivel alto que tiene el individuo. Sin embargo, lo que nos encontramos en general en muchas escalas que tienen esta combinación de ítems directos e inversos, que en adelante les llamaremos escalas balanceadas, se observa una ausencia de equivalencia. Las razones no son del todo claras, pero básicamente lo que se encuentra, aquí yo de alguna forma estoy magnificando el ejemplo, pero básicamente si tenemos la idea de lo que sería un patrón de respuesta similar a la definición de adquiescencia, tendríamos de alguna forma respuestas que están consistentemente en el mismo nivel de la escala de respuesta, y que luego de la recodificación quedarían con esta lógica asimétrica, manifestando en ese sentido dos niveles distintos del rasgo para una misma persona. Esta diferencia, esta ausencia de equivalencia es lo que vamos a entender como efecto de redacción. Y que aquí la definición es más bien empírica, pero su implicancia desde el punto de vista de lo que es modelamiento de variables latentes, que es donde yo en mayor medida me he dedicado a trabajar, comprende la emergencia de varianza sistemática de método, se entendería que sería varianza asociada al método de evaluación, que se separaría, dada esta forma que tiene la forma de respuesta post-recodificación, en varianza sistemática asociada a ítems directos o inversos en escalas de autorreporte. Desde el punto de vista empírico, tiene implicancias nocivas en lo que se entiende como lo que es la calidad de los datos, y por extensión en lo que son las propiedades, entendemos las propiedades psicométricas de los instrumentos. Bueno, volviendo un poco a la definición anterior, cuando hablo de varianza sistemática asociada a los métodos de evaluación, precisamente una de las estrategias por excelencia que ha predominado para abordar este inconveniente, al menos durante los últimos 25 años, desde el trabajo de Thomas del 99 aproximadamente, fue el implementar modelamiento bifactor. Otras estrategias relativamente más antiguas eran utilizar las clásicas unicidades correlacionadas, que era simplemente correlacionar los errores entre ítems que tenían en la misma dirección, pero generalmente eso siempre generaba inconvenientes de identificación, de convergencia. Posteriormente posteriormente emergió, como decía, el modelamiento bifactor, pese a que la estrategia en sí es bastante más antigua, es aproximadamente el 37, y emerge como una estrategia de descomposición de varianza, en donde lo que vamos a hacer en términos sencillos es, por un lado, parcializar la varianza asociada específicamente al rasgo de interés. En el ejemplo que yo voy a estar mostrándoles, y particularmente en el paper, es la autoestima. Y por otro lado, en este otro rango, en la figura tenemos subconjuntos de ítems que de alguna forma tienen una representación en una variable latente, dependiendo específicamente de la dirección de los ítems. Entonces aquí en este ejemplo tenemos dos factores, uno asociado a los ítems positivamente redactados y otro a los negativamente redactados. ¿Qué ventajas le ha dado a esta estrategia de modelamiento y por qué ha estado presente y ha sido ampliamente utilizada durante las últimas décadas? Fundamentalmente uno podría entenderlo desde el punto de vista del ajuste estadístico superior.
el modelamiento bifactor claramente exhibe un ajuste superior con respecto a cualquier otra estrategia de modelamiento que intente dar cuenta de los efectos de método de este tipo. Y otra consecuencia relevante del uso del modelamiento bifactor es el hecho de que una vez que hemos especificado esta que entendemos como varianza sistemática asociada a los ítems, podemos darle una suerte de naturaleza, una suerte de entidad unívoca a la variable latente de este efecto. Y con ello lo que se ha hecho es evaluar hasta qué punto o en qué medida este efecto tiene una naturaleza sustantiva o más bien artefactual. Lo que les estoy mostrando acá es básicamente los últimos 15 años de investigación se han dedicado a, utilizando la estrategia de bifactor, acá sí aquí estoy mostrando en la parte izquierda, este primer modelo bifactor que está acá representaría el modelamiento de una ítem balanceado, en donde particularmente especificaron un factor de método a los ítems negativos, y que además en un diseño longitudinal lo que hicieron fue básicamente examinar en qué medida esta variable latente de método se correlaciona a lo largo del tiempo y con ello de alguna forma cuenta de la estabilidad temporal que tiene la expresión del efecto. Del mismo modo, acá a la derecha lo que pueden ver es cómo si tenemos en este caso ahora dos escalas distintas de que miden dos atributos distintos, pero que ambas son en sí escalas balanceadas y que contienen esta combinación de ítem directo e inverso, podemos en ambos casos utilizar modelamiento bifactor y a su vez también examinar la relación entre esos factores. Y lo que los autores han mostrado es que estos factores también correlacionan, de modo que en ambos casos la conclusión mayor es básicamente que el efecto actúa como un estilo de respuesta, las personas en buena medida ejecutan manifiestan y exhiben este efecto de reacción, este sesgo en la respuesta de manera consistente entre escalas y de manera estable en el tiempo. Acá lo que les muestro es simplemente la figura donde básicamente es la figura que está contenida en el contexto del paper, donde precisamente hago esta racionalización sobre este tema, en donde además señalo un poco el hecho de que los factores de redacción, acá en este caso en el panel C, se ve el modelo bifactor está de costado, pero si se fijan, también es posible correlacionar o examinar la relación de cualquier rasgo de interés con los factores de redacción para eventualmente concluir también en la idea de que este factor, la expresión del efecto de redacción o la expresión del sesgo podía estar eventualmente asociado a tener mayor o menor nivel en cuanto a cierto tipo de variables o diferencias individuales. Entonces, la posición predominante que ha existido en torno a este fenómeno ha sido que el efecto presenta un estilo de respuesta que es consistente, que es estable, a través de esta evidencia que les menciono de la consistencia entre instrumentos, la estabilidad del tiempo y sus asociaciones con diferencias individuales. Por otra parte, lo que se ha encontrado es el hecho de que el efecto de reacción además tiene un impacto diferencial sobre la calidad de los datos. En general, las revisiones que hay disponibles sobre el tema, de esas, de hecho, hechos por nosotros, plantea fundamentalmente que las escalas con ítem directos e inversos, estas escalas balanceadas, por lo general tienen menor consistencia interna que en aquellos estudios donde lo que hacen es comparar dos instrumentos y en un caso presentan las escalas solamente con una dirección y la comparan con escalas balanceadas, la consistencia interna es generalmente inferior en aquellas escalas que utilizan ítem inverso. La estructura factorial es lo mismo, precisamente la idea de que esta variabilidad y esta varianza sistemática que emerge por patrones de respuesta diferenciales entre ítems directos e inversos amenaza la estructura factorial que originalmente se tiende a proponer con respecto a una determinada escala. Sin embargo, en el caso de la evidencia de validez relacionada con determinados criterios, es decir, la relación que tendría mi atributo de interés con otras variables, por lo general no se observa que haya diferencia. Uno podría utilizar escalas escalas o escalas con una única dirección y examinarla y comparar la relación que tienen esas variables con variables criterios y no habría diferencia. Eso tiene también tiene una explicación bastante sencilla, pero que lo podemos discutir si quieren después. Pero lo que sí hay consenso es en el hecho de que considerando que
los instrumentos, las escalas balanceadas, no contribuyen particularmente a entender la relación de un atributo con otras variables de manera distinta a lo que haría en otro tipo de escala, pero que sí, por su parte, afecta la consistencia interna y la estructura factorial, la evidencia de estructura factorial, hay una enorme cantidad de autores que en los últimos años ha sugerido de una manera más insistente el hecho de descartar el uso de ítem inverso. Y probablemente, particularmente anoche lo reflexionaba y pensaba lo siguiente, que es que si por una parte, en general este tipo de evidencia y los problemas que tienen las escalas con ítem inverso vienen durante décadas planteándose, pensaba que probablemente una de las razones por las que probablemente todavía se siguen usando es porque probablemente no se nos hace mucho caso a los metodólogos respecto a las conclusiones que tenemos sobre cómo funcionan los tests, más allá del hecho de la evidencia que lo sostenga. Y que en general lo que se utiliza, o sea, lo que se termina haciendo es más bien aplicar los tests por el mero hecho de la experiencia y la repetición. Ahora, bueno, acá de alguna forma lo que hago es precisamente mencionar el tema de la posición predominante que existe sobre este fenómeno. En los últimos años, eso sí, han existido una serie de inconvenientes y una serie de críticas que se han planteado acerca del modelo bifactor. Precisamente en el contexto de mi tesis doctoral, muchas de estas investigaciones fueron apareciendo y me llevaron de alguna forma, a pensar ya no solo en el hecho de que, a pesar de que la mayoría de la literatura sostiene que el problema estaba en la escala o que el problema estaba en los participantes, la serie de investigaciones que se fueron proponiendo actualmente más bien me ayudaron a enfocar el tema de investigación en las técnicas analíticas con las que nosotros hemos estado investigando este fenómeno. Entonces, ha sido en ese contexto en donde surgió la idea, y ahí David fue una contribución muy importante, dada su experiencia en este tipo de técnicas, abordar el fenómeno del efecto de reacción desde una perspectiva de la heterogeneidad. Y por heterogeneidad me refiero ya a modelos en donde, en lugar de estar estableciendo un único set de parámetros, que es la clásica estrategia que nosotros podríamos entender que predominan los modelos de ecuaciones estructurales, que son todo el conjunto de evidencia que les he mostrado anteriormente utilizado con ese tipo de técnicas. La propuesta que tuvo mi tesis fue básicamente abordar el fenómeno bajo la noción de que el efecto, si está siendo expresado por un conjunto de individuos, nosotros debiésemos tener la posibilidad, a través de utilizar modelamiento de mixturas, de identificar esos grupos desconocidos. Y las ventajas que tendría esta técnica, en comparación a otras, es que nos permitiría producir una taxonomía, es decir, grupos claramente interpretables e identificables de sujetos, y a su vez, lo veremos después, dispone de un repertorio de extensiones analíticas que nos permitiría analizar bastantes cosas adicionalmente a la mera identificación. Entonces, es en ese contexto en que se enmarca el presente artículo. Básicamente, el artículo, de alguna forma, lo que buscó fue examinar el valor o la posibilidad de una estrategia analítica alternativa basada en la identificación de sujetos con respuesta asimétrica. Si recuerdan la lógica de que aquellos sujetos que manifiestan el sesgo post-recodificación se iba a observar una suerte de inconsistencia en la violación del supuesto de equivalencia psicométrica, nosotros aquí lo estamos elaborando como la idea de respuestas asimétricas. Entonces, bajo esa noción, con 6.762 participantes secundarios provenientes del LIS Panel, y utilizando particularmente la escala de autoestima de Rosenberg, con un propósito, dado que prácticamente la mayoría de la investigación que hay en este tema ha utilizado la escala de autoestima como modelo de investigación. Esta escala consta de 5 ítems directos, 5 ítems inversos, una escala balanceada, con unas opciones de respuesta que van de 1 a 7, de acuerdo a de totalmente de acuerdo, de desacuerdo, perdón, a totalmente de acuerdo. Aquí yo les voy a, bueno, el trabajo consta de 3 estudios, yo les voy a contar los 2 primeros, dado que el tercero es básicamente una extensión del segundo en términos de análisis sobre el impacto que tienen los grupos que hemos de identificar. Básicamente, en términos de lo que es la lógica del procedimiento de análisis de mixturas, y particularmente el de perfiles latentes, que fue el que utilicé en este trabajo,
optamos por subdividir la muestra aleatoriamente. Tenemos 2 muestras equivalentes en términos de tamaño y a su vez, más o menos en términos de los estadísticos descriptivos. Utilizamos en ambas muestras modelos de perfiles latentes y, de acuerdo a los distintos criterios que ahí se observan, nos inclinamos por la selección de una solución óptima de 4 perfiles, en ambos casos, cuyo forma, como lo pueden notar acá a la derecha, se ve consistentemente, salvo pequeñas diferencias, bajo la siguiente combinación. Acá a la izquierda, a propósito de cómo se observan los patrones de respuesta y cómo se observan además los distintos grupos, si se fijan acá a la izquierda están los descriptivos de ambas muestras en términos de lo que son las probabilidades posteriores. Un aspecto relevante en el contexto de lo que es este tipo de estrategias de modelamiento es, dado el hecho de que estamos haciendo básicamente clasificación en términos súper concretos, los estadísticos de la calidad y la precisión de las clasificaciones fueron bastante aceptables, en general todos arriba de 0.9 en términos de lo que son las probabilidades a posteriori, y si se fijan acá también se puede observar lo que es la prevalencia. La prevalencia también fue bastante consistente en términos de lo que es la aleatorización que hicimos de ambas muestras. Ahora, sin extenderme mucho más, básicamente la solución que tenemos en ambas muestras la puedo descomponer en los 4 perfiles que nosotros identificamos, los podríamos clasificar en 2 principalmente. Estos 3 perfiles que denominamos autoestima alta, media y baja, por simpleza, si se fijan son clases que están bastante ordenadas en términos de que no hay entrecruzamiento y que, si lo pueden notar también, se observa que hay cierto grado de diferencias, no son completamente, perdón, no son, las respuestas no son absolutamente lineales, sino que se observa cierta variabilidad que uno podría interpretar como el nivel de dificultad que puede tener cada uno de estos ítems con respecto a lo que es la medición de autoestima, pero que si se fijan, pese a ellos, actúan de manera bastante simétrica. Quizás aquí hay algunas diferencias con respecto a lo que es el perfil de autoestima baja. Las probabilidades posteriores, como les decía, son bastante buenas. Si se fijan, además, las prevalencias son muy consistentes entre los distintos grupos. Pero más interesante que esto, ahí está, es no sé por qué no se ve bien el gráfico, pero ahí va estimada lo que está a la izquierda. Es este perfil que es el de método, el que denominamos por simpleza como como respuesta de autoestima con efecto de método. Es decir, acá abajo, en el gráfico, nosotros los primeros 5 ítems corresponden precisamente a los ítems directos y los 5 finales son los ítems inversos. De modo que lo que uno podría describir de este grupo es que básicamente las personas están respondiendo a los ítems directos como si tuvieran alta autoestima y a los ítems inversos como si tuvieran baja. Esto evidentemente es post-recodificación, por lo cual tendríamos que entender que son son individuos que estuvieron respondiendo en general estuvieron muy, muy de acuerdo con respecto a las distintas afirmaciones, independiente de la dirección con que los ítems eran redactados. Si se fijan, esto aproximadamente estamos hablando de un 8-9% de la prevalencia en ambas muestras, que es consistente con las distintas investigaciones que nosotros posteriormente fuimos desarrollando en términos de lo que es la proporción de individuos, y también es consistente con muchas investigaciones que utilizan o hablan del concepto de respuestas descuidadas o de participantes descuidados. En general son consistentes ese tipo de prevalencias en lo que es aplicaciones de instrumentos. Entonces, una vez que con el primer estudio, de alguna forma lo que hicimos fue dar cuenta de las capacidades que tiene una técnica para identificar un grupo de individuos que exhibe patrones de respuesta que son consistentes con la noción del efecto de reacción, lo que nosotros hicimos posteriormente fue evaluar en qué medida ese grupo impacta sobre el mal ajuste, estas consecuencias que mencioné sobre la estructura factorial, sobre el desajuste de lo que sería un modelo unidimensional, que es la clásica, el clásico resultado que uno obtiene cuando hace análisis factoriales con la escala de autoestima. Entonces, la estrategia de diseño que utilizamos fue básicamente
acá a la izquierda, si se fijan, una representación de lo que era la muestra completa, que teníamos 6.762 individuos, cuya prevalencias más o menos estaban en el orden de 0.5, 0.3 y 0.1 para los perfiles de autoestima alta, media, baja y de método respectivamente. Entonces creamos condiciones muestrales en donde la primera condición muestral fue precisamente quitar todos los sujetos que habían sido identificados con respuesta asimétrica, en lo que denominamos como full sample menos el grupo de método, o FS menos M, cuyo total era 6.177, y además, con propósitos de comparación o como grupo control, definimos una muestra con el mismo tamaño del grupo FS menos M, 6.177, pero seleccionado aleatoriamente. Y a este le llamamos full sample menos un grupo random. Entonces, FS menos R. A partir de eso, con esas tres condiciones muestrales en mente, examinamos, hicimos CFA de estos tres grupos, perdón, de estos tres modelos, el modelo de un factor clásico, que es el que se entendería que siempre tiende a obtener, peor ajuste, más dos versiones de modelo bifactor, que son las que tradicionalmente se utilizan para representar la estructura inherente o latente de la escala de autoestima. Los resultados en general muestran primero que en la condición de muestra completa, aquí los resultados están reportados con la muestra 1, con la muestra 2 y con la muestra completa. En la condición donde estaban todos los sujetos sin remover, se replicó el clásico hallazgo de un mal ajuste del modelo de un factor y un mejor ajuste de los modelos bifactor, siendo mejor aquel que evidentemente incluye una mayor cantidad de variables latentes. Ahí se encuentran, bueno, los distintos descriptivos. Esto se vio consistentemente en cada una de las muestras. Del mismo modo, si se fijan acá, lo que estoy marcando son las condiciones full sample menos random, que por expectativa de que al estar sacando sujetos aleatorios, la expectativa es que ya no a nivel de chi cuadrado, porque el n disminuye, pero sí a nivel de índices de ajuste relativo, exhibe valores muy similares con respecto a la muestra completa, de modo que esa condición menos random es un equivalente apropiado en términos de diseño para comparar nuestro grupo menos método, el cual finalmente muestra acá abajo una mejora del ajuste del modelo de un factor, queda por encima de los criterios de aceptabilidad y no particularmente muy por debajo de lo que son los modelos bifactor. Si se fijan acá, por ejemplo, en la primera condición que tenemos, que es de la primera muestra, la diferencia no es particularmente muy alta, considerando las diferencias que tienen en términos de complejidad en la especificación del modelo. Pero más interesante incluso que eso, es el hecho de que cuando nosotros utilizamos el modelo bifactor con dos factores específicos, se los voy a mostrar nuevamente, que es este que está acá a la derecha, y removimos a los sujetos en la condición menos método, el modelo consistentemente no alcanza punto de convergencia. Eso lo podemos discutir después, fue todo un tema en cuanto a lo que fue el proceso de revisión de este artículo. Tuvimos que mostrar una enorme cantidad de evidencia con respecto a la consistencia de la falta de convergencia obtenida en este modelo tras remover a los sujetos. Nuestra principal conclusión, una vez que pudimos de alguna forma dar cuenta de que esto ocurría, fue el hecho de que precisamente con esta técnica fuimos capaces de identificar aquellos sujetos que introducían tal nivel de multidimensionalidad que cuando precisamente aplicamos un modelo multidimensional del tipo bifactor con dos factores específicos, este modelo termina siendo un modelo que está tratando de sobreajustar una solución eminentemente unidimensional, o en mayor medida unidimensional, y por eso no alcanza convergencia. Entonces, básicamente, en términos de lo que son los resultados a nivel de ajuste, no me quise extender con respecto a otro tipo de indicadores, pero en términos de lo que es la varianza capturada por el factor general, así como también la confiabilidad en términos de omega jerárquico o omega no jerárquico, consistentemente la remoción de los individuos identificados a través de esta técnica en comparación con el grupo random, exhibía un incremento de la unidimensionalidad consistente con la noción
originalmente propuesta de lo que era el atributo. En definitiva, la técnica nos está permitiendo capturar a aquellos individuos que idealmente están representando este efecto de reacción sin necesidad de complejizar la estructura factorial y generar parámetros para la muestra completa. El tercer estudio, no voy a entrar en mucho detalle, solo dejé esta figura para mencionarles que lo que nos permitía, utilizamos otro tipo de técnica de análisis factorial que se denomina mínimos cuadrados iterativamente ponderados, cuya principal ventaja es que nos permite obtener indicadores individuales de distancia del sujeto en función del modelo de interés. Y acá lo que fundamentalmente quiero mostrar es el hecho de cómo los sujetos que exhiben respuestas simétricas, es decir, autoestima alta, media y baja acá arriba, tenían una enorme proporción o una mayor proporción de individuos que encajaba precisamente con los modelos como el de un factor en comparación a lo que se observaba con el grupo identificado con nuestra técnica, en donde la mayor proporción de individuos, prácticamente el 80-90% de los sujetos, no tenía ninguna posibilidad de ajustar con respecto al modelo unidimensional teóricamente propuesto. Entonces, para ir ya cerrando, en términos de conclusiones, el principal aporte que tiene este artículo es primero introducir la noción del modelamiento de mixturas para examinar efectos de método. Y directamente a través de la identificación de subgrupos de individuos, particularmente todo el efecto de reacción con patrones de respuesta simétricas. Pero en un sentido más amplio, podríamos entender que el modelamiento de mixturas nos permitiría, en la medida que nosotros comprendemos adecuadamente cómo pueden estar ocurriendo distintos tipos de efectos en el contexto de lo que es la evaluación o la medición o incluso en el trabajo con encuestas, la identificación de individuos que de alguna forma están generando distorsiones o podrían distorsionar y empeorar en ese sentido la calidad de nuestros datos. Ahora, particularmente en el contexto de nuestro trabajo, nosotros encontramos que ese grupo identificado tenía precisamente impacto sobre la multidimensionalidad modelada por el modelo bifactor, en términos de ajuste del modelo unidimensional, la varianza común explicada, que era lo que les mencionaba, etc. Ahora, otro aporte que tiene este estudio con respecto particularmente al tema que a mí me interesaba, que era este efecto, la naturaleza sustantiva de este efecto, es decir, el grado en que efectivamente se puede estar manejando como un estilo de respuesta con propiedades que hablábamos de estabilidad temporal o consistencia entre escalas. Precisamente, ayer de hecho tuvimos el privilegio de poder mandar este artículo, la respuesta al primer envío. Nosotros actualmente estamos proponiendo, a diferencia de lo que se obtenía con modelos factoriales o modelos en este caso basados en ecuaciones estructurales, cuando la técnica nos permite, por ejemplo, en el contexto de lo que es la estabilidad temporal, utilizar transiciones latentes como una suerte de extensión analítica de lo que son el modelamiento de mixturas, pero basado en la identificación. Nosotros lo que examinamos fue el grado de estabilidad o consistencia en que las personas eran identificadas con la expresión de este sesgo. Y del mismo modo, cuando nosotros podemos examinar entre distintas escalas, también podemos utilizar análisis de clase o perfiles latentes confirmatorios, y en ambos casos, en este artículo que les menciono, pudimos concluir que en lugar de la aparente estabilidad que muchas investigaciones vienen sugiriendo, nosotros hemos encontrado todo lo contrario, y por lo mismo proponemos este fenómeno con una naturaleza más bien transitoria o efímera. Eso sería todo lo que quería presentarles. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. No sé si hay comentarios, preguntas, se abre la discusión para que puedan comentar acerca de esta presentación que muy gentilmente nos hizo Fernando el día de hoy. Yo tengo una pregunta, pero tienes que entender que soy economista, entonces inclusive entender el lenguaje me complica. A grandes rasgos, o sea, yo soy una user una usuaria de estas baterías de test, o sea, en algunas oportunidades, por ejemplo, las hemos aplicado en algún contexto para
detectar, no sé, estrés o cosas por el estilo. Y claro, nosotros usábamos, nos asegurábamos de agregar estas preguntas usando algún índice que alguien había probado y que funcionaba, no sé, a veces era la suma de los ítems, otras veces eran unas combinaciones, a veces se sacaban algunas variables porque justamente como estaban en negativo eran complicadas. Entonces, para un usuario como yo, en este caso, entonces, ¿cuál sería el mensaje? Esa sería como mi pregunta, porque yo soy una usuaria, o sea, yo no me voy a meter nunca en la teoría esta. A ver, hay varias cosas que tú mencionas ahí. Una que no mencioné, pero que de alguna forma toca con este tema, el hecho de que existen en la literatura se han propuesto como distintos indicadores de lo que es la noción de detectar personas que manifiestan algún tipo de descuido. Entonces, cuando tú me hablabas, por ejemplo, de un indicador para un determinado ítem, a lo que me suena es, por ejemplo, cuando en algunos casos hay ciertos investigadores que proponen, por ejemplo, dividir los ítems directos e inversos y correlacionar y ver en qué medida están correlacionando esos indicadores. Y eso te está dando una suerte de noción acerca de qué tan bien o qué tan mal te está funcionando la aplicación. En general, existen varios de ese tipo. O sea, hay unos que se llaman como de consistencia, o le llaman también sinónimos y antónimos, o la distancia Mahalanobis, incluso algunos utilizan directamente como ese tipo de indicadores para examinar esa discrepancia o ese misfit que pueden llegar a tener ciertos ítems. Yo te diría que el mensaje ya un poco más aplicado es que, en mi opinión, al contrario de lo que muchos sugieren, que es el desuso o el descarte de los ítems inversos, yo estoy intentando alentar a que se utilicen prácticamente como un estándar, porque precisamente un poco el ejemplo que traté de mostrar con esta detección es que lo que nosotros tenemos es un grupo de personas que independientemente de cuál sea la causa, lo que están exhibiendo es un patrón de respuestas inconsistente entre un set de ítems u otros. Hay algunos que sugieren que eso es por culpa de los ítems. Hay otros que sugerimos o que estamos más o menos inclinados a pensar, dada esta naturaleza transitoria, que es lo que en este otro artículo bueno, David también está, de hecho, comentamos, es que no es que las personas tengan necesariamente dificultades para comprender una negación, que es lo es lo que algunos articulan precisamente como razón para descartar los ítems. Hay, de hecho, bueno, la verdad es que hay toda una línea que a mí me interesa desarrollar precisamente. ¿David? Como acotar, no sé si puedo acotar algo en eso. Sí, claro. Lo que pasa es que lo que yo quisiera destacar para como insistir en un punto que estaba mencionando Fernando es que cuando se analizan los cuestionarios y tú analizas los puntajes, tú estás asumiendo que esos puntajes significan lo mismo para todas las personas. Sí. Y hay una raya para la suma acá, que es la idea de que en realidad lo que tú tienes es heterogeneidad en la población. Entonces tú estás interpretando ese puntaje como si fuera lo mismo para todos, y lo que esta técnica te estaba permitiendo hacer, y que es aplicable para efectos de... Este es un ámbito de que se estudia harto positivo y negativo, pero para distintos tipos de métodos, esta es una técnica que te permitiría depurar y ver ya cuáles de las personas efectivamente están aparentemente compartiendo. Y aquí lo que Fernando estaba escribiendo y va a seguir escribiendo es que hay muchas maneras de estudiar cuáles son esos fenómenos que pueden estar ocurriendo, pero aquí por eso quería meter la cuchara. Sí. Raya para la suma, pensando desde la perspectiva del economista, es que esto te permite identificar. Fernando y yo estamos súper interesados en seguir, y de hecho entiendo que es la agenda que tú quieres perseguir, en por qué está pasando eso, cómo podríamos explicar esto como fenómeno psicológico. Pero estrictamente tú podrías parar aquí y decir, esto es una técnica para depurar mi muestra, para tratar de identificar quiénes son los que están remando para el otro lado. Exacto. Y eso te permitiría a ti, por ejemplo, hacer análisis de... Creemos que, bueno, aquí quizás me voy a carrilar, Fernando puede estar en desacuerdo conmigo, pero uno podría hacer análisis de qué tan robustos son los resultados, a ver si es que en realidad lo que está capturando es un efecto que está siendo inducido, producto de que estas personas están metiéndote ruido, o bien clarificar un efecto que está siendo opacado porque tienes personas que están respondiendo de una manera muy, muy atípica.
Exacto. ¿Puedo decir algo desde mi perspectiva de usuario? Porque la manera en que yo pensaba en esto, yo entendía, yo tenía cierta noción al usar estas escalas que efectivamente algunas personas podrían estar respondiendo, yo pensaba no porque no interpretaban las preguntas, sino porque no tenían ganas, entonces me respondían cualquier cosa. Que eso, ¿a quién no le ha pasado cuando te dan una encuesta larga, no es cierto? ¿Ya? En ese sentido, lo que yo tengo entonces es potencialmente, ¿me entendés? Una variable con error, pero si yo la uso como variable dependiente, bueno, lo que tengo obviamente en general son modelos que me ajustan muy poco y potencialmente soy incapaz de decir nada con respecto a cómo se comporta, ¿ya? Peor aún para mí como economista cuando esta variable la uso como variable explicativa, porque ahí tengo error en una variable explicativa y ahí me genera muchos más problemas inclusive, o sea, de no identificación, hablando con nuestro Ernesto, etcétera, etcétera. Pero es bien interesante. Yo creo que tal vez, te digo, como sería entrete, porque esto es un temazo para muchos usuarios como yo. Entonces para mí sería súper entretenido si uno pudiese como hacer unos pequeños, no sé si llamarle blogs, pero como enseñanzas porque el que usa esto al menos tiene que entender, ¿me entendés?, en los problemas que potencialmente se mete. Porque cuando yo asumo que son todos homogéneos, sumo, por ejemplo, o combino y comparo. Y ahí es donde David me dice, no, cuidado porque obviamente tenés estos tipos que contestan para el otro lado y tal vez te están metiendo ruido y tal vez los querés sacar o querés tratarlos distintos o querés hacer un análisis no sé, de distribución más que de promedios, por ejemplo. Bueno, de hecho, un poco conectando con lo que dice David, porque él tiene razón. Hay una primera capa en donde efectivamente tú lo que puedes hacer es dar cuenta, constatar de que efectivamente aquí tú puedes tener un grupo de gente cuyo efecto puede estar oscureciéndote cosas, puede estar potenciándote otras. Lo que yo me inclino a pensar por momentos, según algunas cosas que he visto, pero que no es un trabajo todavía en desarrollo, es que la idea original de utilizar ítem inverso para controlar precisamente esta noción de responder adyacentemente o straight line en el cuestionario, es que dado que tú tienes ítem inversos que la persona no está identificando la diferencia, quedan recodificados en el otro extremo y su promediación, entre comillas, te deja, en términos de lo que sería la distribución de datos, a esos individuos en el centro. De modo que su impacto, en teoría, con respecto a lo que sea una asociación, por ejemplo, podía estar relativamente compensado a partir de esa promediación de alguna forma, o el hecho de que finalmente los individuos terminan cayendo en el centroide. Pero para tener eso, precisamente, tú tienes que tenerlo ítem inverso. Si tú tienes a la misma persona respondiéndote tal cual, straight line, sea arriba o abajo, resulta que con ítems solamente directos tú no vas a tener la posibilidad de identificarlos primero. Y lo que estaría eventualmente haciendo es que esos sujetos ahora, en lugar de estar en el centro, van a estar en el extremo, con mucha mayor capacidad, con mucho mayor leverage, o palanca eventualmente, como para contaminarte aún más Por eso yo eventualmente, o sea, por eso yo te decía, independiente de en qué nivel nosotros vayamos desarrollándonos en cuanto a la constatación o al tratamiento alternativo, lo que sí me parece mucho más central es defender todavía la idea del uso de este tipo de indicadores, ya sea para detección o para control. Okay. Yo tenía una pregunta, que este tipo de aproximación tiene un poco, podría ser útil o tiene un poco que ver con lo que a veces la gente habla de responder un cuestionario pero usando deshabilidad social. No, en principio sí. Lo que pasa es que desde el punto de vista del fenómeno que nosotros estamos viendo, son cosas relativamente distintas. Algunos han argumentado que la deshabilidad social puede tener un componente o algún grado de impacto sobre lo que es la misma noción del efecto de reacción. La diferencia es que en el contexto de la deshabilidad social, o al menos como la estoy entendiendo en este momento, el hecho de que las personas podrían eventualmente identificar la discrepancia entre los ítems y aún así estar respondiendo, apuntando un poco hacia la expresión del rasgo. Pero en sí mismo, tú también puedes utilizar
tú podrías, en teoría, así como lo decía al final de la presentación, en la medida que tú puedas teorizar lo que es, cómo se debería observar o exhibir un determinado tipo de sesgo, efecto, de método o sesgo de respuesta, es eventualmente examinable a través de este tipo de técnicas. Porque además, por cierto, lo que hemos hecho en un principio, o la forma como presentamos el trabajo, fue con un modelo completamente libre, pero evidentemente uno podría imponer una serie de restricciones que te permitan precisamente abordar esto que te digo como comprensión de la expresión de un determinado tipo de característica de respuesta. Ah, ya. Un contexto Ya particular. lo preguntaba porque, así como dice la Marcela, en econometría también se trata de estudiar un poco el problema de deshabilidad social, pero ahí se estudia, claro, en el fondo uno dice, yo observo lo que responde el encuestado, pero no sé el estado real del encuestado. Ahí puede que me lo esté ocultando, ¿no? Y por supuesto que entonces uno se hace la pregunta si esos datos en principio contaminados o medidos con error, como dice la Marcela, ¿qué impacto podrían tener sobre la inferencia que uno quiere hacer, las preguntas que uno quiere responder, qué sé yo? Una cosa que yo quiero también destacar, que es un resultado del cual Fernando habló, pero yo creo que esto es más visible para si trabajas en psicometría o en psicología, pero el hecho de que el modelo bifactorial no convergiera, eso fue un resultado accidental, pero súper potente. Es un modelo muy utilizado que la gente estima, está diciendo la población tiene estos 3 factores, y bueno, como Fernando ha documentado en otro artículo, esos factores se interpretan, y lo que este modelo está mostrando es el fondo, variables completas que se usan en análisis no pueden ser estimadas, literalmente desaparecen cuando tú corriges por el tema de heterogeneidad en la población. Entonces, eso es un resultado también bastante relevante, como que llama la cautela en la interpretación de algunos factores que se interpretan en psicología en base a este tipo de modelos. Que de nuevo, aquí pensando en lo que decía Marcela, no sé si es claro para todos los que usan los resultados de algunos cuestionarios o bases de datos que los factores fueron generados con ese tipo de modelo y que podrían ser en realidad estar capitalizando en este tipo de ruido. Pero este otro artículo nosotros discutimos, porque en sí mismo no solamente los factores pueden surgir de esta espuriosidad, sino que incluso sus asociaciones en sí mismas también ser espurias. Entonces, eso es lo que de alguna forma nosotros, este artículo es presentar una técnica y por eso también fue la idea utilizar esta referencia, pero el trabajo que actualmente estamos haciendo ya va empezando ya a capitalizar ese tipo de valor o de ventajas que tiene analíticamente hablando. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario, consulta, Fernando. No veo, ¿no? Entonces podemos dar por concluido este cuarto Journal Club. Muchas gracias a todos. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Gracias a por todos. dedicarnos Gracias, el Fernando. tiempo. Gracias. Chao, chao. Y ya nos vemos en la próxima reunión. Así que Bien. eso. Perfecto, Gracias, muchas Fran. gracias a todos Chao, por estar. gracias, Ernesto. Chao, que estén bien. Chao. Chao. Muchas gracias. Chao, compañeros, chao, colegas. Chao, chao.